Vamos al libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Es una gran promesa que el Señor hace en medio de la caída del hombre, en medio de la dificultad en que el hombre cayó a causa de la desobediencia. Génesis capítulo 3 y versículo 15, ahí vamos a detenernos un momento en esta tarde. Es también una promesa que el Señor hace después de la creación, después de que el hombre ya había pecado, o la mujer había pecado. ¿Quién de los dos fue? Los dos. ¿Quién tuvo la culpa? Ese es otro tema muy interesante, como el de que quién fue primero, si el huevo o la gallina, y como que nunca termina. Allí habla acerca de la serpiente que era astuta y vino a seducir a la mujer, y luego la mujer fue a seducir al hombre. Pero hay algo muy importante también ahí: el orden de la creación y de autoridad de Dios. Dios le ha dado autoridad al hombre como cabeza y sacerdote de la casa. Amén, esposos. Vamos a dar consejería familiar hoy en esta tarde también. Y claramente se ve que la mujer se dejó engañar y pecó, y enseguida pecó también el hombre, pero Dios viene de regreso y no le pide cuenta a la mujer, sino que le pide cuenta al hombre. Y lo hace responsable a partir de ese momento. Y por eso alguien me preguntaba a mí, hablándome acerca de las situaciones en la vida, y yo le digo: desde el momento que tú te casaste y tomaste esa responsabilidad, Dios te ha puesto una carga grande sobre tus hombros, que sos responsable dentro del hogar, no solo cabeza del hogar, sino sacerdote de la familia, no un dictador, sino una persona que es responsable por la casa, que ama a la esposa y que ama a la familia, que la defiende y que pone las leyes bíblicas dentro de la casa. Amén, hermanos. Se le fue el gozo, ¿verdad? Bienvenidos a la iglesia. Es una bendición. Y esto lo vemos acá cuando vio el diablo siempre ha buscado la manera de seducir a las personas. Cuando dice que vio que la mujer, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable, siempre eso, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, de alcanzar conocimiento, siempre ha sido un problema en el hombre. Pero a pesar del pecado que vino a caer en Génesis 3:15, vemos nosotros que en medio de ese momento decisivo, Dios le da una promesa y le dice de la siguiente manera. Lo vamos a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a leer otra vez porque parece un poquito confuso, pero ya lo vamos a desglosar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando con Satanás, entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Y esta te herirá la cabeza, es de la simiente de la mujer, y va a herir la cabeza de Satanás, y tú le herirás el calcañar. Amén. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar. Padre bueno, ayúdenos, Señor, a poder discernir lo que usted nos quiere dar a entender aquí, Señor, en esta tarde. Gracias por su amor, gracias por su palabra, Señor, por lo que usted ha hecho con nosotros, a través de nosotros, Señor. Y mientras en este país, Señor, no es en todo el mundo, en algunos países comunistas, Señor, entendemos que no se celebra la Navidad, pero aquí se recuerda, Señor, que un día vino usted a salvar esta humanidad caída, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, por ese gran regalo que usted nos dio, el regalo de la salvación, el regalo de su Hijo que vino a morir por nosotros. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento.
Hemos titulado esta serie, va a ser una serie corta de 3 predicaciones en lo que falta de este año, del Edén a Belén. Porque yo me pongo a pensar siempre que antes de que Dios hubiera enviado a su Hijo, hubo una razón por la cual Él tuvo que enviar a Jesucristo. Antes de llegar a Belén, antes de que Cristo viniera a morir, antes que naciera en un pesebre, antes que hubiera el anuncio del ángel que venía una promesa para el pueblo de Israel, antes de todo eso había también habido un momento de caos, un momento de caída. En ese momento oscuro, cuando el hombre y la mujer son expulsados del huerto a causa del pecado, en ese momento viene la gran promesa que lo va a encontrar allí en Génesis 3:15, que es algo que mucha gente lo conoce, porque allí es donde Dios da esa promesa, que Satanás iba a tener siempre esa guerra con la simiente de la mujer, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, que iba a venir un día para rescatar a la humanidad caída. Que Cristo viniera un día a morir por nuestros pecados. Esto no fue un plan B de Dios. Ahora que el hombre pecó, va a tener que ir Jesús a morir. Ya esto Dios lo sabía, ya Dios lo había determinado, ya Dios lo había predestinado. Y hay gente que se pregunta, y si sabiendo que el hombre iba a pecar, ¿por qué puso el árbol allí en el huerto? La respuesta es bien sencilla. Dios busca personas que le sirvan voluntariamente a Él. Tenemos acá, Moisés le dijo al pueblo de Israel: yo pongo al cielo y la tierra de testigo que les he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, el bien y el mal, y escojan ustedes. Y eso lo vemos desde ahí, que Dios le da a la persona para que ellos tengan ese libre albedrío, o sea, la libertad de poder escoger si servirle a otros dioses o servirle a Dios. Pero en ese momento que el hombre y la mujer pecaron, Dios los expulsa del huerto, pero no así. Dios nunca ha olvidado al ser humano. ¡Qué bendición! ¡Qué Dios tan amoroso el que nosotros tenemos, el que nosotros servimos! Que aún la Biblia dice que aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún cuando nosotros nos portamos mal, Dios siempre nos extiende sus brazos de amor para rescatarnos. En medio de esa oscuridad, cuando el hombre peca y los expulsa, los saca para afuera, entonces Dios hace el primer sacrificio para cubrir la primer pareja, para dar a entender que había necesidad de sangre para cubrir el pecado de la humanidad. Y ya Pablo le pone, como dicen, el broche más adelante en el Nuevo Testamento, y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces era necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a morir, a dar su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. Amén. Y ahora que estamos con este espíritu de la Navidad en la mayor parte del mundo, diría yo, porque los países comunistas no celebran la Navidad, y aún también muchos cristianos no celebran la Navidad tampoco, y dicen que es diabólico, y es otra cosa que nunca se le da fin. En muchos lugares, porque el Señor Jesucristo no nació en esta fecha de diciembre, pero tampoco lo celebran cuando tal vez se cree que pudo haber nacido. No hay una fecha en la Biblia que diga el Señor nació en esta fecha. Se cree que pudo haber sido ahí por marzo, abril más o menos, pero desde hace años se escogió un día para celebrar la Navidad o el nacimiento del Señor, y nosotros aprovechamos. Hay que aprovechar el momento que la gente está pensando en regalos, que la gente está pensando en las luces, para traer un mensaje de esperanza a la gente, que celebremos la Navidad por lo que verdaderamente es. Cuando nosotros andábamos en Israel, fue 2017, 2018 más o menos, y en ese tiempo celebra una fiesta en Israel que se llama Hanukkah, que es
Es la fiesta de las luces. Y esa no es una fiesta que Dios le dijo a Israel que la tenía que celebrar. Fue algo que ellos adoptaron o adaptaron en el pueblo de Israel. Es como una tradición allá por los años 160, 170 antes de Cristo, de una guerra entre los macabeos, y hubo una gran victoria en ese tiempo y ellos llegaron al templo. La historia es grande, usted la puede buscar en Google. Eso es lo bueno hoy, que encontramos tanta información. Hubo una guerra y solo tenían aceite para el alumbrado del templo, solo para un día, pero ellos pusieron el candelero y tomaba 8 días para poder sacar aceite nuevo, pero solo tenían aceite para un día. Y mientras esperaban 8 días más para sacar el aceite nuevo, la luz de ese aceite, que iba a durar solo un día, alcanzó para los 8 días siguientes, y de ahí que ellos comenzaron a celebrar la fiesta de las luces. Y no es un candelero de 7 brazos, sino que es de 9 brazos, y por eso algunos ven un candelero de 7 brazos y otro de 9. Ese de 9 es el que usan para el tiempo de la fiesta de las luces, para traer a memoria la salvación que hizo Dios en ese tiempo. Pero donde quiero llegar es que, a pesar de que esa fiesta no es una fiesta mandada en la ley, el Señor Jesucristo usó la tradición para darle un mensaje al pueblo de Israel también. Cuando llegó durante el tiempo de la fiesta de las luces, Él les dijo, el Señor: vosotros sois la luz de este mundo. O sea, como quien dice, no se enfoquen tanto en ver esas luces. Acuérdense que ustedes ahora son la luz de este mundo. Ahora que nosotros estamos en este momento, acordémonos que somos luz, que somos los llamados a predicar este evangelio, que Cristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? ¡Qué bendición! Yo veía esto de la gran promesa que vemos acá, aunque posiblemente no se ve muy atractivo como Juan 3:16, pero es una gran promesa que hace Dios en el Antiguo Testamento en el momento de la caída. Y alguien dice que es como un diamante cuando lo ponen en algunos que han comprado alhajas o anillos o algo, van a la joyería y se dan cuenta que en la joyería sacan un pañuelo negro y se lo ponen en un pañuelo negro, para que el diamante o el oro o cualquier otro metal resalte y lo pueda ver mejor y se enamore y lo compre. Amén. Entonces, yo veo esto acá como que fuera un diamante que resplandece en medio de esa situación caída del hombre. Y le vamos a ir un poquito así despacio, espero, para dar más o menos unos 4 puntos que nosotros vemos acá en este versículo 15, entre esta enemistad de la mujer y la enemistad entre la simiente de Satanás, del rey, del Dios de este siglo. Número 1, vemos nosotros que hay una caída, y en esta caída que encontramos acá, vemos nosotros que el miedo comienza a reemplazar la paz que el hombre tenía. El hombre y la mujer disfrutaban de una comunión con Dios. La voz se paseaba ahí en el huerto, y eso era la comunión que ellos tenían en aquel momento. Pero cuando viene el pecado, ellos buscaron a sacar hojas de los árboles para poder cubrir la culpa de lo que acababan de hacer. Y eso es lo común del hombre, tratar de cubrir el pecado y esconderlo lo más que se pueda. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Amén. Y esto es algo sorprendente que vemos nosotros acá, que ellos vieron que había culpa, pero no se ve que hay un arrepentimiento. Pero así como la Biblia dice que el que encubre el pecado no prosperará, pero también da una promesa que el que lo reconoce y lo confiesa, alcanzará misericordia, porque Dios es un Dios de amor y nos puede perdonar sin importar qué tan lejos nos vayamos de la presencia del Señor. Cuando viene este pecado, ahí nosotros nos damos cuenta que se rompe la comunión. En un instante llega la muerte
el tiempo de la inocencia se termina y viene el momento de la conciencia, ya cuando el hombre se da cuenta, el hombre y la mujer se dan cuenta que han pecado. Antes todo se veía normal, pero el momento del pecado se le abren los ojos también y vino a tener esa conciencia, pero también se rompió la comunión con Dios. Ahí hay una separación y hay una división y está ese espacio que el hombre no lo podía llenar, no tenía acceso de regreso a Dios, porque aquella comunión se había roto. Ya en el Nuevo Testamento dice que vino el Señor a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, está hablando, se ha perdido una humanidad, pero en sí lo que se había perdido es la comunión entre Dios y el hombre. Y hubo esa separación, que el único que puede hacer ese puente para que haya esa conexión vino a ser Cristo Jesús. Ya Pablo dice que hay un mediador, o hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el que se puso entre medio porque tenía acceso a los dos. Tiene acceso a Dios y tiene acceso al hombre. Por eso Él se hizo hombre. Vemos que hay una caída. El hombre pecó y la mujer pecaron, voluntariamente pecaron. Dijo un viejito una vez que, anciano, dijo que el hombre y la mujer solo pecan lo que quieren y cuando quieren. Creo que tiene razón. Hay gente que dice, no, pues me tomó ventaja el enemigo, ¿verdad? Y me fui de regreso para donde iba antes. La Biblia dice que nosotros tenemos la unción del Santo, que tenemos poder, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Dice, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Por tanto, dice, pongámonos la armadura de Dios para que podamos resistir. O sea, las armas están ahí para nosotros. Si le damos el espacio al enemigo, a Satanás, es porque nosotros queremos. Amén. Y yo le voy a decir algo, si le da un espacio así, es como esos liqueos que hay a veces en el roof, en el techo de la casa. Poquito así se empieza a meter despacito hasta que le hace un solo desorden dentro de la casa. Así trabaja también el enemigo. Pero vemos nosotros que en esa caída también viene lo que es la promesa. Aunque el hombre había caído, había pecado, aquí da una promesa también este versículo cuando habla de que iba a haber esa enemistad, pero también le dice que le iba a herir el calcañal. Ya vamos a ir más adelante. Pero también le dice que él le iba a herir la cabeza. Amén. Aquí vemos que es cuando hay esa enemistad, cuando dice pondré esa enemistad. Y esta enemistad siempre iba a existir entre esas dos descendencias, tanto la descendencia de Dios como la descendencia de la gente que sigue los caminos de Satanás. Siempre va a haber ese pleito todo el tiempo. Cuando dice acá entre tu descendencia, hablando de la descendencia de Satanás, está hablando de la gente que sigue, o sea, que van sus pensamientos de continuo al mal, siguiendo al enemigo. Cuando Cristo vino en Juan 8:48, de una expresión bastante interesante, cuando le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Siempre hay una descendencia, una grupo de gente que sigue al enemigo, que se va de su lado. Fueron los que persiguieron la iglesia primitiva. Siempre iba a haber esa guerra a lo largo de la historia. Pero luego habla acerca de la simiente de la mujer. Amén. Y esto es bien interesante porque en la Biblia siempre vemos nosotros cuando habla acerca de la simiente de los que nacieron de una descendencia de Abraham, dice que nació Jacob, y de Jacob Isaac, y así va la línea
de padre a hijo, de padre a hijo, pero aquí el Señor dice de la simiente de la mujer, o sea, no está hablando de la simiente de Adán, de la simiente de un hombre, sino que de una mujer. Y ya Él está hablando que Cristo iba a nacer de una mujer por una concepción milagrosa, que no iba a haber necesidad de un hombre, sino que iba a ser pura obra de Dios. Por eso Él está hablando de que era simiente de la mujer que iba a venir a herirle la cabeza a aquel que había engañado al hombre en un principio. Amén. ¿Se va entendiendo, verdad? Espero que sí. Gloria a Dios. Démosle un amén al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Entonces esta caída no, diríamos que no sorprendió a Dios, sino que Dios ya tenía un plan para salvar a la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que vio que el hombre era bueno, o sea, cuando Dios lo que estaba creando, todo lo creaba bueno, pero luego que el hombre pecó, ya dijo, como dice el americano, dijo no bueno. Fue cuando Dios le dolió en su corazón haber creado el hombre, porque los pensamientos van de continuo al mal. El ser humano es malo por descendencia. Viene ya el pecado adentro y busca siempre hacer, algunos más que otros, ¿verdad? Algunos nos ha gustado hacer el mal, como dicen, intencionalmente. Así como hace hermano Antonio con sus hermanos para enojarlos, intencionalmente. Así es, pero mire que ahí se prueba la paciencia, hermano Mauricio. Lo pone la paciencia. Nosotros tenemos un hermano que con ese hermano de nosotros es difícil, bueno, no diría difícil pelear, es imposible pelear con él. Nunca pudimos pelear con él. Tratamos la manera de empujarlo sin razón, de echarle culpa de algo. Mi papá, mira los pleitos que tenía con ese hombre. No iba a contar esto, pues lo voy a contar. Mi papá, como dije, se rascaba la cabeza porque quería pelear con él. Y él rápido, no, le decía. Pues mi papá le decía, pues contestame, decía algo. No, le dice, es que para que gane uno, el otro tiene que perder. Gane usted, le decía. Más enojado se ponía. Entonces, me pongo a pensar yo que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios dice que Él lo conoce porque Él escudriña. Esa es la condición del corazón del hombre. Por eso era necesario que viniera un redentor y debería de haber un nuevo nacimiento para que Dios ponga ese espíritu de docilidad y de poder ser manejado por el Señor. Entonces esta caída no sorprendió a Dios, sino que Dios de inmediato hace una promesa y comienza a acercarse al hombre para que el hombre no quedara por derecho en el pecado. Ahí es cuando Dios lo rescata, porque hubiera sido cuando dijo vaya a ser que extienda la mano y agarre del árbol de la vida. Mejor lo sacó, porque hubiera sido un caos y el hombre agarra del árbol de la vida y vive para siempre y queda, como dicen, viviendo para siempre, condenado en el pecado. Por eso mejor lo saca y Dios establece el sistema de sacrificios para poderse acercar al hombre. Amén. Pero allí también vemos esa guerra que ha venido desde el principio. En tercer lugar, no solo vemos la promesa, sino que vemos una guerra. Porque hay una promesa, también hay una guerra. Y allí es donde la primer descendencia de Adán y Eva, y que nace Abel y nace Caín. Algunos dicen que Eva dijo en aquel momento que por voluntad de Dios había nacido Caín, como que ella pensaba que ayer donde iba a venir como dicen, la promesa que Dios había dado. Es posible, pero no vamos a entrar en que las cosas así fueron. Pero lo que sí nos damos cuenta que Abel fue muerto
a mano de su hermano, y es cuando nosotros vemos que siempre el diablo ha venido queriendo detener la promesa que Dios quería llevar a cabo. Siempre el diablo venía ahí con esa guerra cuando dice: voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y esa guerra es la que vemos como que nunca se había terminado. De ahí Dios levanta a otro hombre, le nace otro hombre llamado Set, y nos damos cuenta que Dios sigue llevando a cabo el plan que él se había propuesto desde un principio. Amén. Esa guerra siempre iba a existir a lo largo de la historia. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento cómo venía la línea del Mesías, pero siempre el enemigo queriendo obstruir los pasos que Dios venía dando por esa línea para que su plan no se llevara a cabo. Amén. No solo vemos que ha venido esa guerra continua desde un principio, cuando se muere Abel, y como que allí la promesa había terminado, pero Dios levanta un Set. Y eso es lo bueno de saber, que cuando vemos nosotros que como que las cosas se terminaron, cuando Dios tiene una promesa y un plan, Dios lo va a llevar a cabo. Y eso es lo que nos debe de dar esperanza a nosotros también hoy en día. Tenemos una promesa, tenemos esperanza. Y eso nos debe de dar la felicidad, nos debe de dar gozo, que a veces las cosas se ven de mal en peor, como que no se ve esperanza, o como que los sueños se murieron. Creamos siempre que Dios ha dado una promesa y Él la va a cumplir. Eso siempre me ha dado esperanza a mí. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos. Pero ese es trabajo de Él. Que Abel murió, pero la promesa no había muerto. Amén. Que lo despidieron del trabajo, pero Dios tiene planes en su vida. La promesa no ha muerto. El trabajo se terminó, pero la promesa no ha muerto. La salud no se ve bien, pero la promesa no ha terminado. Amén. Como que las cosas en el ministerio se vienen abajo, pero acordémonos nosotros que esta obra no es de nosotros, sino que es de Dios, y la obra de Dios se va a llevar a cabo siempre. Eso es lo bueno de poner siempre la esperanza en el Señor y de mantenernos siempre cerca de Él. En cuarto lugar, vemos nosotros también la victoria. Y ya esto, dije que iba a tratar de ser rápido porque estos muchachos están cansados. Satanás busca matar, pero Dios siempre resucita aquella esperanza. El diablo trata de destruir la línea, pero Dios permanece fiel a su palabra. Amén. Es muy larga la línea aquí de la genealogía del libro de Mateo, pero comienza a nombrar cómo vino esa línea genealógica hasta que llegó a Jesucristo, queriendo decir de que su plan siempre se iba a llevar a cabo. Nace Noé, nace Sem, nace Abraham, Isaac, Jacob, David, y usted se da cuenta toda la guerra que existe en esa genealogía, porque siempre el diablo tratando de destruir el plan que tenía Dios. Si le menciono nada más unos 12 en que sea, se dio cuenta la promesa que tenía Dios con su pueblo y lo lleva para Egipto. Allá en Egipto comienza la esclavitud y comienza el problema cuando Dios quería llamar a Moisés y se da cuenta que había nacido aquel niño, y comienzan a tirar los niños en el río Nilo. Pero Dios preserva la vida de Moisés porque Dios tenía plan con ese pueblo. Más adelante nos damos cuenta que los llevan cautivos a Babilonia y allá los quieren exterminar una vez más. Un hombre llamado Amán hace un plan para destruir al pueblo judío, pero Dios levanta también no solo a Mardoqueo, sino a una mujer llamada Esther, que la iba a usar como medio para preservar aquella generación, aquella semilla que venía desde el principio, porque tenía que llegar a la cruz. Amén.
Allí era donde el diablo le iba a herir el calcañal llevándolo a la cruz. Pero Jesucristo le iba a herir la cabeza derrotándolo de una vez y para siempre, dando la victoria allá en la cruz del Calvario. Amén. Nos damos cuenta que nace ese bebé ya por último, llevándolo rápido al Nuevo Testamento. Nace ese bebé cuando se da cuenta Herodes que ha nacido un bebé y que ya están diciendo que ha nacido el rey de los judíos. Ha nacido en Belén y él comienza otra vez la misma historia, se repite, a matar los niños otra vez y Dios le revela en sueños a José que la promesa que tiene con aquel bebé y le dice, por tanto, huye de acá y vete para Egipto. Y sale Josué huyendo para Egipto para preservar la vida del Mesías, aquel que traía esa promesa para rescatar el hombre que había perdido la batalla allá en el huerto del Edén. Amén. ¿Cuántos años habían pasado? Pero la promesa de Dios continúa. Amén. A veces creemos nosotros que las cosas no se ven bien, pero que los planes a veces se frustran. Pero acordemos nosotros que Dios siempre cumple lo que Él ha prometido. Amén. Ahí habría mucho que podemos, no me quiero adelantar, pero nos damos cuenta que le pega ese golpe. Y es cuando el diablo viene a herir a la simiente en el calcañal. Pero esa simiente, Jesucristo, le pega un solo golpe también en la cabeza, derrotándolo allá en la cruz del Calvario. Amén. Y allí es donde Cristo va no solo a la cruz, sino que va a la tumba, pero al tercer día resucita y sale de la tumba. Y por eso es que Él sale. Amén. Y dice, cuando se les presenta a los discípulos, ya Jesucristo resucitado, ya Él les dice ahora, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí se da cuenta. Ahí se les aparece a los discípulos por 40 días, se les aparecía a los discípulos. Pero no había sido el momento que Él iba a salir al cielo. Pero 40 días anduvo en el desierto también el Señor, y allá aparece Satanás, como dice, tentándolo, diciéndole, di que estas piedras se conviertan en pan y haciéndole tantas promesas. Pero ya cuando Cristo resucita, no se sabe nada del diablo, a dónde se había ido a esconder, porque se dio cuenta que había sido machacada ya su cabeza y Cristo tenía toda la autoridad. Amén. Dijo alguien en una oportunidad que la serpiente puede morder, pero ya Cristo le quebró los dientes, queriendo decir que no va a ser un daño mortal. Amén. Porque tenemos esa autoridad. Gloria a Dios. Qué bendición. Ahora, ¿qué podemos sacar nosotros de todo esto? Que Satanás siempre va a traer ese pleito con nosotros, queriendo detener la promesa que hay dentro de nosotros, el propósito, el plan que tiene Dios, siempre queriéndolo destruir. Amén. A veces yo le digo a la gente que cuando nosotros estamos del equipo del diablo, antes de llegar a Cristo, como que todo va bien, no hay ningún problema. Pero cuando decidimos vivir para el Señor, entonces se levanta el diablo con furia. Amén. Entonces es como que nos han puesto un blanco y ahora vienen los flechazos continuamente, porque esa guerra que dijo desde un principio va a existir entre esas dos simientes. Amén. Y esa guerra no va a terminar hasta que un día nosotros salgamos para el cielo. Gloria a Dios. Pero aunque el enemigo ataca, Dios siempre cumplirá esa promesa. Alguien dijo algo muy interesante, que aunque el enemigo levante, como dicen, mate a Caín, Dios siempre tiene un set. Amén. Dios siempre tiene una promesa. Y siempre vemos nosotros que el diablo ha querido detener esa promesa, pero Jesucristo llevó a cabo ese ministerio ese día en la cruz del Calvario, nos vino a dar vida a nosotros.
y ahora tenemos esperanza. Amén. Gloria a Dios. Ahí damos un vistazo. La Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, queriendo decir que desde un principio ya Dios tenía ese plan de rescatar a la humanidad un día, a la humanidad perdida. Cuando llegamos ya a Belén y que nació el bebé, se ve todo aquello bien bonito, pero no fue algo que pasó de la noche a la mañana, sino que había esa necesidad de que un día el Señor mandara a Jesucristo, a su Hijo, para rescatar a la humanidad. Pablo dice en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para rescatar a la humanidad que se había perdido. Qué bendición que Dios no nos dejó en esa condición en el pecado. Amén. Aunque nosotros pecamos, la Biblia dice que todos pecaron y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra ese gran amor. Allí es donde nos da a nosotros esa esperanza. Vamos a cerrar ya, hermanos. Si me ayuda con un poquito de música, por favor. Porque desde la muerte de Abel hasta Herodes nos damos cuenta nosotros que ha habido ese ataque continuo que nunca se termina. Pero Dios vino a pagar ese precio. Amén. Del pecado tan grande que era, que nosotros no lo podíamos pagar. Me acordaba de un señor que estaba contando una historia que andaba en una tienda y su hijo accidentalmente quebró una ventana, y el niño preocupado porque había quebrado la ventana y le dice el papá: no te preocupes, yo voy a pagar esa ventana. Amén. Y yo creo que nosotros somos esa persona que quebramos esa ventana que no podíamos pagar. Amén. Yo me vi en una situación bastante parecida una vez. Andábamos buscando unos muebles hace muchos años y llegamos a una tienda, de esas tiendas que se paga por entrar, como las de allá de París, hermano Antonio. Hay dos personas bien trajeadas en la puerta, que solo están ahí abriendo de la puerta a los clientes. Yo me imagino cuánto valen esas carteras allá adentro. Y llegamos a esa tienda nosotros, y desde que entramos con los niños como de 5 o 7 años, nos dijeron pasen adelante y todo, pero de una vez nos dijeron que tuviéramos cuidado con los niños, porque esas decoraciones, dice, comienzan a 2,500. Está hablando de los tiempos que se ganaban 5 o 6 dólares la hora de trabajo. Me dice, esas decoraciones valen 2,500, y tengan mucho cuidado. Voy a quedar de esclavo aquí trabajando por unos 10 años, dije, para pagar esas decoraciones. Ya no digamos los muebles. Y le digo a mi esposa, parece que entramos a la tienda equivocada, mejor vámonos de aquí. Cuando veía esa historia del niño que quebró esa ventana, yo me ponía a pensar, nosotros fuimos esa persona también que quebramos, no diría esa ventana, sino una puerta, la puerta de entrada al cielo. Amén. Pero vino Jesucristo y dijo, yo voy a pagar el precio. Amén. Y qué bueno saber que en medio de esa oscuridad y de esa, comúnmente dice, metida de patas que tuvo la primer pareja, Dios no lo toma en cuenta, sino que dice, yo vengo siempre por ti. Y es lo que yo me pongo a pensar, sin importar qué tan lejos se vaya el hombre de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros. Que aunque nosotros nos portamos mal, Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y toca la puerta y sigue tocando la puerta el Señor y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si me dejas entrar, yo cenaré contigo
En otras palabras, yo te voy a acompañar en esta jornada llamada vida, que tanto necesitamos a Dios. Yo sé que a veces las circunstancias de la vida, dice la gente, yo me alejé de Dios. Me alejé de Dios. Y pueden haber diferentes cosas que pasan en la vida de la persona y la persona se aleja de Dios. Y no voy a decir está bien, pero es común que la gente hace eso. A veces cosas pequeñas, malos entendidos, la persona simplemente dice, me voy. Y Dios sigue llamando todavía. Amén. El hijo pródigo se fue de la casa, arrogantemente le dijo a su padre, dame lo que a mí me corresponde y me voy de la casa. Y el padre voluntariamente le da la parte de él y él se fue. Amén. Pero no así, el padre seguía esperando a su hijo. Al grado que venía otra vez aquel muchacho, cuando ya había derrotado toda la herencia que que el papá le había dado. Cuando venía, como decimos nosotros, mugroso de estar allá dándole comida a los cerdos con ese hedor que traía. Pero el padre lo recibe con los brazos abiertos. Qué amor del Padre, qué amor de nuestro Dios con nosotros. Que aunque nosotros nos alejamos, que aunque nos portamos mal, que aunque nos volvemos arrogantes como que no necesitáramos a Dios, y Él siempre dice, ven a mí, trabajado, cargado, con problemas, yo te voy a hacer descansar. Eso es lo que nuestro Padre ofrece. Le voy a pedir los que puedan, si nos ponemos en pie un momentito, y yo sé que no es un accidente que haya venido a la iglesia este día, o que nos esté escuchando de cualquier lugar en el mundo en este momento. El Señor le dice, desde el principio que tú cometiste un error, yo ya tenía un plan para ti. Yo no quiero que mueras en el pecado, yo no quiero que experimentes el infierno. Dios dice, ven a mí antes que sea demasiado tarde. La Biblia dice que viene un momento que la gente andará errante, corriendo de un lado a otro, buscando quien le predique, pero no lo encontrará. Viene el momento, alabado sea el nombre del Señor, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Gloria a Dios, y en ese momento va a sonar una trompeta allá en el cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar, y los que estemos vivos saldremos al encuentro con el Señor. A partir de ese momento se desatará una guerra en este mundo como nunca antes nadie lo ha experimentado. Gloria a Dios, pero qué bueno saber que todavía el Señor sigue llamando personas y el tiempo de los milagros no ha terminado. Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar. Ahí donde está con los ojos cerrados, a lo mejor usted, esa persona que por alguna razón se alejó de Dios, déjeme decirle que la mano de Dios no se ha cortado para sanar. Él todavía te está esperando con los brazos abiertos y quiere darte vida nueva y quiere darte esperanza. Gloria a Dios, esto no es cuestión de tradición de que todos los días se hace llamamiento. ¿Qué tal si es la última vez que escuchas un llamado de arrepentimiento? ¿Qué tal si es la última vez que estás en un culto? ¿Qué tal si es la última vez que escuchas que el Señor te está llamando y te dice, ven a mí? Hoy este día es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. Ahí donde está puede levantar su mano y decir, yo soy esa persona que me he alejado y reconozco, pero este día yo vengo de regreso a ti, Señor. Yo vengo de regreso a ti, oh Padre. Reconozco mi condición, reconozco mi situación, pero aquí vengo y traigo estos pedazos para que tú los pongas juntos nuevamente. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día. Oh Padre eterno, que nadie vaya a experimentar el infierno de los que están escuchando en este momento, Señor. Yo les ruego, Padre amado, toque vidas, trabaje, Señor, en el corazón de las personas. Si tan solo pudieran ver un momentito
lo terrible que es ese lugar donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga. Y eso es lo que Dios quiere evitar, que el hombre y la mujer no experimenten esa separación total. Para eso vino el Señor, para darte vida y vida en abundancia. Dios te ama, no quiere que experimentes ese terrible castigo. Él te está llamando en este momento. Ahí donde estás, y el Espíritu Santo está tocando su corazón, no endurezca el corazón. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Alguien que quiera recibir a Cristo en este día, alguien que quiera recibir al Señor en esta tarde, ahí donde está puede levantar su mano y decirle al Señor: yo soy esa persona, reconozco mi necesidad. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.